Bueno, regresamos en esta conversación que le agradezco mucho al ingeniero Enrique Santoyo Villa, especialista en mecánica de suelos con 50 años de experiencia. Decíamos ingeniero que, entre otras muchas cosas de su trayectoria, pues ha participado en los trabajos de los taludes más importantes de la autopista del Sol, y bueno, lo que lograron estabilizar hace unos 7 años y todavía el año pasado con algunas tareas en esta materia. Ingeniero, nos quedamos en la parte donde usted estaba haciendo una crítica muy seria respecto a las prácticas comunes en México respecto a la ingeniería y a los grandes proyectos como la autopista del Sol. Usted dio un dato tremendo respecto a lo que sería una referencia internacional de cómo los grandes proyectos o los proyectos carreteros utilizan entre el 1 y el 2% de lo que se gastan para un desarrollo de esta naturaleza. Y en México, en vez de gastarse el 1 o el 2% del costo total para proyectar, se gastan el 0.10, y usted con toda razón decía, pues qué tipo de proyecto se puede tener para una carretera, para una autopista, si se le pone lo menos posible para proyectar. Y eso significa que, ingeniero, que tenemos, para hablar específicamente de la carretera del Sol, una carretera que mal construida, mal diseñada, mal que, en términos de especialista, ¿qué me diría, ingeniero? Pero quisiera que sume la enorme dificultad geológica de esas montañas. Además, claro. Es decir, y la deforestación. Porque los tres factores son fundamentales. Es decir, caminando por lo que ocurrió en Oaxaca y en Chiapas, la deforestación es lo que es el gran detonador de los deslizamientos. En Agua de Obispo es una verdadera esponja de agua a la que se le cortaron los árboles, se deforestó, y entonces el agua ahora penetra y genera el problema que tuvo el túnel. Ese problema, el agua que ahora sale, no había antes porque había vegetación. Ingeniero Enrique Santoyo, desde luego que lo que usted dice, las complicaciones de la propia naturaleza, hubieran hecho necesario que el proyecto fuera todavía más preciso, todavía más claro, todavía más profesional, todavía más caro incluso. Así es, pero y entonces se encuentra el siguiente problema, la pobreza de nuestro país para hacer obras en sitios tan complicados, hacerlas verdaderamente estables. Es decir, si ahora podemos hacer edificios de 50 pisos, pues se hacen para inversionistas que lo pueden pagar. Entonces, es lo mismo una carretera. Es decir, nosotros tenemos en situaciones geológicas tan complicadas, hacer una carretera absolutamente segura tendría un costo que no me imagino cuál sería la cuota que habría que pagar por una carretera que no tenga ninguna inseguridad. Bueno, ingeniero, en este caso, hablando de cuotas o de peaje, pues de las más caras del mundo, la autopista del Sol, como se sabe, en su momento este proyecto, que fue proyecto del gobierno de Carlos Salinas, hay que recordar que fue una obra del salinismo, la autopista, bueno, pues el Grupo Mexicano de Desarrollo, que fue la empresa que ganó la concesión en el 89 para construir con fondos privados, a cambio de explotarla con cuotas de peaje y conservarla por 50 años, bueno, se identifica claramente la responsabilidad, digamos, de una empresa que ganó la concesión, pero luego tuvo que ser rescatada. Como usted dice, pues aquí estamos hablando de fondos públicos, privados, diseño de utilización de recursos, y en este caso hoy recordamos que en el 97 esta autopista tuvo que ser rescatada por el gobierno del entonces presidente Zedillo, porque sus ingresos pues no eran suficientes para cubrir las deudas del Grupo Mexicano de Desarrollo, para cubrir precisamente el contrato al que se había comprometido a cambio de tener los ingresos de los peajes y demás cuestiones. Entonces, pues estamos frente a todo esto porque se había considerado que la autopista del Sol sería una de las más rentables del país, según estudios que en su momento se hicieron y se divulgaron,
pero ya no queda incluso claro cuánto dinero le puso el ámbito privado, cuánto rescatamos los ciudadanos con el dinero público, y esto que usted dice, pues forma parte de la planeación, del cálculo, de los proyectos, de lo que tiene que preverse en algo que a la luz de la tragedia y de la complicación que hoy tenemos, pues flota y sale a la luz con mayor claridad, ingeniero. Pues sí, toda esa sumatoria es de una complejidad enorme. Vaya, yo estoy en un pequeño espacio de la construcción de una carretera así, pero me gustaría decirle que hay un talud que se llama El Mexicano, exactamente en Agua de Obispo, es tan importante que tiene nombre, y ese talud se resolvió mal, entonces nosotros fuimos a repararlo, y a raíz de todo esto el talud está en excelentes condiciones. Hay otro muy importante que es el puente Mezcala. El puente Mezcala tiene un problema geológico y la ladera estaba empujando al estribo del lado de Cuernavaca. El puente no se iba a caer, pero el estribo estaba amenazado de deslizarse. Para estabilizar eso se bajaron 150,000 metros cúbicos de roca y se puso 14,000 toneladas de anclaje, y ahí está el puente, y sobrevivió a esta enorme lluvia. Yo creo que hay una frase en ingeniería que es muy importante que se la mencione. Lo que se pretende ahorrar, después se tendrá que gastar. Pues fíjese, sí, desde luego que sí. Si yo hago algo barato, después me va a salir mucho más caro reparar. Todavía revisando los datos de este tema, ingeniero, vimos, por ejemplo, que en el sexenio pasado, en 2007, la propia SCT le otorgó un contrato, por cierto, a la misma constructora que es GMD, Grupo Mexicano de Desarrollo, le dio un contrato de 132 millones de pesos para la construcción de 2 túneles, los llamados gemelos de Agua de Obispo, que es al que usted se refiere. Sí, exactamente. Bueno, pues lo que pasa es que la naturaleza está cambiando. Si ya deforesté, entonces ahora tengo más agua, y el diseño que se hizo seguramente nunca imaginaron que iba a fluir la cantidad de agua que provocó el daño estructural que sufrió uno de los lados, ¿no? Es decir, la naturaleza no es fija en el tiempo, se va cambiando y se va alterando, y eso es una parte muy complicada en la ingeniería, porque siempre estamos alterando nosotros la naturaleza. Vea el dramático problema que tiene el hundimiento de la Ciudad de México. Y nosotros seguimos extrayendo agua. Pues sí. ¿Y qué salida tenemos como ciudad para dejar de extraer agua? Pues prácticamente no existe. Yo también fui parte del comité que trabajó en la catedral, y créame que la angustia que vivimos de estar imaginando lo que le puede pasar a la catedral, de seguir el fenómeno del hundimiento que tenemos. ¿Cuánto le va a costar al país el hundimiento de la Ciudad de México? Ese es un número no imaginable. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Le agradezco muchísimo que me haya tomado esta llamada, y le pido que cerremos esta conversación, bueno, finalmente con la reflexión general que pueda hacer alguien como usted, con la experiencia específica de la Autopista del Sol, que es el motivo de nuestra atención esta mañana, a raíz de esto que se suma a la tragedia y a las emergencias en Guerrero y en el país entero. Pero, ¿qué reflexión haría, ingeniero, para cerrar esta conversación? Yo creo que todas las empresas constructoras del mundo tienden a aprovecharse de la oportunidad. La fortaleza existe si se hace una supervisión técnica y administrativa rigurosa, y el constructor adquiere una responsabilidad en un tiempo prolongado, por lo menos siquiera unos 10 años. Es decir, en México no hay responsabilidades. Tenemos que poner supervisores serias, profesionales y bien enteradas del oficio, y que haya una responsabilidad en el tiempo. Y eso es igual en todas las obras de ingeniería. Y la responsabilidad principal, ingeniero, en este caso particular,
¿A quién se la asignamos? Al Estado. Al Estado por no supervisar, al Estado por permitir. Y por haber adelgazado sus grupos de ingenieros. Vean, en las secretarías de comunicaciones, cuando la adelgazaron, a lo primero que se deshicieron fue el de los ingenieros. Cada vez los grupos de ingenieros en el Estado son más débiles y las empresas no tenemos la fortaleza para dar el respaldo a un país de este tamaño. Y si nadie me dice que no use 3 pesos para hacer proyectos, pues los uso. Exactamente. Es decir, yo conozco una empresa que le ha costado a este país millones de pesos por los errores que ha cometido y nadie se percata de que a esa empresa no hay que contratarla, ¿no? ¿A cuál se refiere, ingeniero? No puedo decir el nombre. Pero me puede dar las iniciales. Por ejemplo. Bueno, no quisiera decir, lo que estoy diciendo es muy grave, pero claro. Se debe, el Estado debería de registrar quién ha cometido errores para no volverlo a buscar, ¿no es cierto? Pues ese es un buen tema, porque en el caso, no lo dirá usted, pero en el caso de la autopista del Sol, se le asignaron contratos para lo que pasó después a la misma constructora que fue la responsable. Pero ¿quién lo supervisó, Carmen? En verdad, es que en la ingeniería la seriedad pasa por la supervisión, no por el constructor. Si se deja el constructor solo, pues... Si deja usted al constructor solo, va a tener porquerías. Tiene que tener una supervisión más capaz que el constructor mismo, si no, no va a funcionar. Y aquí se ha debilitado al Estado en su planta ingenieril y la supervisión, pues ha dejado todo que desear. Exactamente, es ahí, ese punto es donde la ingeniería tiene que madurar en nuestro país. Y en cualquier país serio, los supervisores son personas de alto reconocimiento y en nuestro país eso no existe. Y luego el no pasa nada, ingeniero, porque creo que usted también toca una fibra muy sensible en esta materia, porque ha habido reportes, estudios, informaciones. La Auditoría Superior de la Federación, desde luego, ha tenido también detección y señalamientos de irregularidades en los pagos, en el tema del dinero, etcétera. No pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, frente a qué estamos, que ese es esa es la otra parte de la gran tragedia nacional en momentos como este, que la tragedia y la emergencia que tristemente afecta a miles de personas en el país y en este caso particularmente en Guerrero, pues hace aflorar cosas estructurales que tienen que ver con lo que usted ha dicho, con decisiones y con pues corrupción, porque al final de cuentas estamos hablando del debilitamiento del Estado, de la permisidad del Estado y de la palabra corrupción que no se ha procesado, que sigue ahí y que la impunidad tristemente marca la historia. Así es. Ingeniero Enrique Santoyo Villa, le aprecio muchísimo que me haya tomado esta llamada telefónica. Debo decir, ya para cerrar, que usted, además de todo lo que nos ha contado esta mañana, pues también ha hecho tareas muy importantes en el tema de la catedral, la renivelación de la catedral metropolitana, entre otros expertos, ha contado con su presencia y usted por eso dice lo que dice de lo que nos va a costar a los mexicanos este tipo de efectos en la Ciudad de México del hundimiento, y hablo de una de sus tareas, en este caso en la Catedral Metropolitana. Así es. Pues, ingeniero, habrá oportunidad de seguir conversando, si me lo permite. Le aprecio que me tome esta llamada en esta mañana. Que esté bien, Carmen. Gracias, ingeniero Enrique Santoyo Villa, especialista en mecánica de suelos con estos 50 años de experiencia y una tarea directa en lo que corresponde a los 5 taludes más importantes de la Autopista del Sol. Y bueno, pues efectivamente hubo que intervenir la carretera, hubo que hacer cosas que han costado muchísimo dinero para que esto que en el origen pues no estuvo planificado ni construido como se hubiera exigido o hubiera sido exigible para quienes llevaron a cabo estas tareas. Y ahí está la declaración de alguien que tiene toda la autoridad profesional y moral para decirlo, de un Estado debilitado, frágil, permisivo, que bueno, pues al final de cuentas asigna contratos y permite que los proyectos se hagan de esta manera y no contemplen como se debería, pues las complejidades correspondientes a una carretera que desde luego ha traído lo que ha traído, acortar los tiempos de traslado y los otros beneficios, digámoslo de esa manera, y los beneficios también empresariales que se han obtenido con la mezcla de concesiones otorgadas como se entregaron y de intervención del Estado con dinero público para solventar
lo que a lo largo de más de 20 años del salinismo para acá ha ocurrido en esta carretera del Sol. Son las 9:03. Este es el tiempo del centro de la República Mexicana y el no pasa nada con los informes, estudios, investigaciones, en este caso de la Auditoría Superior de la Federación, con pagos irregulares y demás cuestiones, que en dónde quedaron, ahí están formando parte de la historia de esta sociedad y de este país en los últimos años.